extrañas luces flotando en el cielo, maniobras aéreas que desafían la comprensión e instalaciones gubernamentales ultra secretas prohibidas para el público. ¿Qué son exactamente los objetos voladores no identificados? ¿Son simplemente aeronaves que no han sido explicadas? ¿Ejemplos de tecnología militar avanzada? ¿Fenómenos climáticos? ¿O podrían ser exactamente lo que muchos creen que son? ¿Naves espaciales alienígenas? Bien, eso es lo que intentaremos averiguar. ...6 de septiembre de 2019... una encuesta de opinión realizada por la organización Gallup revela dos hechos asombrosos. Un tercio de los estadounidenses no solo han visto un ovni, creen que naves espaciales alienígenas han visitado la Tierra. En los últimos años ha habido un cambio dramático e histórico en el debate sobre los ovnis. Anteriormente, la carga de la prueba estaba sobre los verdaderos creyentes. Ellos debían probar que eran de otro planeta. Ahora la carga ha cambiado. Antes eran rumores, ahora tenemos videos. Y el hecho de que todos tengan celulares ha elevado enormemente el número de encuentros. Eso es extraño. Así que ahora se nos acaban las excusas. Se nos acaban los fenómenos naturales que puedan explicar estos avistamientos de ovnis. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? MUFON es la red mutual de ovnis y el mayor grupo de investigación de ovnis del mundo. Hubo 5,000 casos reportados a MUFON solo el año pasado. Lo que eso muestra es que el fenómeno ovni no se está reduciendo en absoluto. ¿Está en el bosque? Sí. Esta es una verdadera señal de que este tema ahora es absolutamente común. Ya no es un tema de creencias extremas y blogs de conspiraciones. Esto está totalmente en el centro. En sus televisores cada noche. Esto es real. Mira esta cosa, amigo. Está rotando. Si el número de avistamientos recientes es un indicativo, ciertamente el fenómeno ovni es muy real. Pero a pesar de la evidencia convincente presentada por los verdaderos creyentes, los escépticos aún esperan una prueba contundente. Hay varios problemas alrededor de todo este tema de los ovnis. El número 1. Crees tener un experimento científico muy bueno sobre que hay cosas de otro planeta aquí en la Tierra. Ve a escribir esa investigación científica e intenta publicarla. Muy probablemente no será publicado porque, por la razón que sea, llamamos a eso ciencia marginal. Intelectualmente, por la historia, conocemos el tipo de cosas que las personas confunden con ovnis. Actividad de aeronaves militares, claro, y aerolíneas comerciales. Sabemos que ciertos fenómenos meteorológicos pueden generar reportes de ovnis. Trabajamos con astrónomos y nos enteramos si había lluvias de meteoros o restos del lanzamiento de un cohete. Revisamos todas esas cosas y básicamente intentamos ver si el ovni tiene una explicación convencional. Cuando el caza sigiloso estaba siendo probado, una de las cosas que hacía la Fuerza Aérea era hacer que sus pilotos volasen el caza sigiloso bajo el ala de vuelos comerciales desde Las Vegas a Los Ángeles. Y los pilotos veían esa nave triangular y decían, ¿qué es eso? ¿Es un platillo volador? ¿Es un ovni? No lo sabemos. De hecho, era el caza sigiloso. Aunque algunos podrían decir sin dudarlo que los ovnis y los alienígenas son productos de la imaginación, la verdad es que los avistamientos de cosas extrañas en el cielo no son un fenómeno reciente. Según los ufólogos y los teóricos de los antiguos astronautas, han sido documentados por miles de años. La idea de visitantes celestiales es muy antigua.
esto no es solo un fenómeno moderno y no son solo cosas que parecen naves espaciales. Hay visitantes celestiales en la forma de ángeles y personajes diversos que aparecen de modos misteriosos. La idea de que tendríamos algún tipo de contacto con seres más allá de nosotros mismos es parte de las culturas antiguas. Varía de una cultura a otra, pero hay algo universal en esto, algo que parece persistente. Uno de los encuentros cercanos más profundos en la Biblia está registrado en el libro de Ezequiel. El episodio comienza diciendo que Ezequiel tiene la mano de Dios sobre él. Y luego tuvo la experiencia de ver un profundo aparato que intenta describir, pero que describe del modo más extraño, hablando de un tipo de ángeles llamados ruedas, Ophanim, y dice que tienen múltiples rostros. Muchos quieren entender la visión de Ezequiel como alguna experiencia onírica, psicológica. Otros desean interpretarlo como una nave espacial. Pero la realidad es que fue ambas cosas y más. Objetos extraños que hacen llover fuego de los cielos, cuerpos celestiales que atraviesan los cielos nocturnos y bolas flotantes de luz hipnotizantes. Pero créanlo o no, hasta mediados del siglo XIX, ovnis como estos a menudo eran descartados como poco más que alucinaciones o engaños. Así que, ¿qué cambió? Una pequeña invención llamada fotografía. La primera fotografía conocida de un ovni es de Monte Washington en New Hampshire de 1870. Y lo que vemos en las nubes es un objeto horizontal con forma de cigarrillo. Y eso es extraño, porque la tecnología de los aviones realmente no despegó sino hasta principios del siglo XX. Hubo intentos de crear ilusiones fotográficas, pero esto obviamente no lo es. Realmente no tenemos una explicación para esto. A pesar de la evidencia fotográfica y miles de relatos de testigos creíbles, muchos aún se rehúsan a creer que los ovnis son reales. Sin embargo, hay un incidente que continúa proyectando dudas en las mentes de incluso los más firmes escépticos de los ovnis. Un incidente tan famoso que muchos investigadores creen que fue un punto de inflexión cuando los ovnis pasaron de ser ciencia ficción a ser ciencia factual. Roswell, Nuevo México, base aérea Walker, 14 de junio 1947. Un operador de radar del Grupo de Operaciones 509 detecta una nave no identificada acercándose a la base. Momentos después, el objeto desciende del cielo y se estrella en el desierto, en las afueras de un rancho ganadero cercano. Un ranchero local encontró escombros y contactó al comisario, quien llamó a la base aérea. Pasaron un par de días antes de que el grupo de bombas 509 pudiese llegar al sitio. Así que está absolutamente claro que la milicia de los Estados Unidos no trató de inmediato de adquirir todo lo que fuese que cayó en ese lugar. Las personas en la ciudad de Roswell pensaban que se había estrellado un avión. Vieron un objeto triangular incrustado en el arroyo que se abrió. El Roswell Daily Record tuvo probablemente el titular más famoso del año, que decía que el ejército recuperó uno de los discos voladores. Eso llegó a las noticias nacionales e internacionales. Después del accidente, Roger Ramey, un general de la 8ª Fuerza Aérea, voló a Roswell. Jesse Marcel, el oficial de inteligencia de la base, sacó a todos los conductores de camiones del ejército, les dio sacos de tela y les dijo: oigan, solo recojan esa cosa. Mientras tanto, Ramey le dijo a Marcel: quiero que pose frente a este globo meteorológico. Marcel estaba asombrado, pero posó con una sonrisa y se convirtió en el rostro del encubrimiento. La primera nota de prensa fue la verdad y la segunda, una mentira. Y eso es un indicativo de la profundidad de la retención de información y el embargo de la verdad, como lo han llamado.
¿Un embargo de la verdad? Es posible que los rumores sobre Roswell sean ciertos y que la milicia estadounidense estuviese ocultando evidencia física de que los ovnis existen, a pesar de la insistencia gubernamental en lo contrario. Casi 75 años después, investigadores de ovnis aún buscan respuestas. Ya que según muchos relatos presenciales, Roswell podría haber sido el primer encubrimiento gubernamental de ovnis, pero no sería el último. Hickman, Arizona, 21 de mayo 1953. Un objeto no identificado choca contra una colina a 13 kilómetros al noreste del aeropuerto Hickman. En pocos momentos, el ejército de Estados Unidos entra en acción. Esta vez no repetirán el error que cometieron en Roswell, de permitir que el público se enterase de ello. El ejército llegó a esa colina y la cerró. Los espectadores intentaban trepar la colina para verlo. No pudieron. El ejército levantó una tienda, pero invitó a varios científicos a examinarlo. Se estima que medía unos 4 metros de altura, con forma clásica de platillo volador. Tenía también unas filas de luces alrededor del perímetro. Y les dijeron que examinasen el sitio y que también entregasen su evaluación. Y luego les dijeron que debían hacer un juramento y que nunca hablarían de eso de nuevo. El accidente de Kingman ni siquiera fue discutido hasta los años 70, cuando un investigador pudo entrevistar a un testigo principal, un científico atómico que también brindó una descripción muy detallada sobre el evento Kingman. A diferencia del accidente de Roswell, 6 años antes la respuesta del ejército de Estados Unidos al incidente Kingman fue tan rápida que fue solo años después cuando el mundo supo que algo había ocurrido allí. Pero ¿cómo fue mantenido un evento de esta aparente magnitud en secreto por tanto tiempo? Por mi experiencia en el gobierno, habría sido necesario lo que llamaríamos un procedimiento operativo estándar, y se afirma que uno fue creado para los accidentes de ovnis después de Roswell. Y parece que fue usado en 1953 en relación con el accidente del ovni de Kingman. ¿Un manual de operaciones sobre cómo lidiar con accidentes de ovnis? Aunque suene absurdo, los investigadores de ovnis creen que ese manual no solo existe, sino que fue puesto en práctica para evitar los errores que cometió el ejército al intentar contener el accidente previo en Roswell en 1947. Y afirman que los autores de ese manual eran miembros de una organización sombría conocida como Majestic 12. Muchos investigadores creen que Majestic 12 o MJ-12 es un grupo de individuos que básicamente controlan el encubrimiento de los ovnis. Existen muchos documentos que dicen que el MJ-12 de hecho era una organización gubernamental real. El Majestic 12 fue creado por el presidente Harry Truman en septiembre de 1947, poco después del incidente de Roswell, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió que debía tener un comité central de supervisión para ocuparse del llamado problema alienígena, e incluía a muchos miembros prominentes, incluyendo al jefe de la CIA de entonces, o de lo que se convirtió en la CIA. De todos los documentos que he recibido, el más importante para mí es el Majestic 12, sobre recuperación y eliminación de entidades y tecnología extraterrestre. El documento dice: ¿cómo llevarías unidades militares al campo? ¿Reunirías entidades biológicas extraterrestres vivas o muertas? ¿Cómo recuperarías la nave? Y la clasificación es ultra secreta. ¿Realmente debemos creer que una agencia gubernamental secreta fue creada para encubrir la evidencia de ovnis? Según muchos expertos, incluso si esa organización existió, sería casi imposible mantener tal información oculta por mucho tiempo. Afirman que es mucho más fácil convencer a los testigos de que lo que vieron realmente no existió en primer lugar.
Piedmont, Missouri, 21 de febrero 1973. El entrenador de baloncesto de secundaria Reggie Bone y sus jugadores conducen a través del bosque Ozark camino a casa de un juego cuando observan un rayo de luz brillante procedente del cielo. En 1973 era gerente de la estación de radio KPWB en Missouri y hacía las noticias para la estación. Entrevisté a Reggie y a 5 de los jugadores de baloncesto. Después de que el equipo viese una luz destellando en el cielo, varios kilómetros después, uno de los chicos exclamó: «¡Oigan, allí está esa luz de nuevo!». El entrenador y los jugadores salieron y vieron esas luces circulares parpadear en rojo, ámbar, verde y blanco. Luego comenzaron a elevarse sin sonido. Pasaron sobre una colina y fue la última vez que las vieron. Al principio, Reggie y su equipo pensaron que lo que habían visto no era realmente un ovni, sino solo un truco de la luz que engañó sus ojos cansados. Pero resulta que no fueron los únicos en verla. Muy pronto, el departamento de policía local recibió más de 500 llamadas de personas que decían: «Oigan, estamos viendo esto, estamos viendo esto». Como reportero, pensé que debía investigar un poco más, aparte de las personas locales que me explicaban lo que estaban viendo. Así que contacté al personal de la base Scott de la Fuerza Aérea para saber si tenían algunas luces en el área. Y el caballero me explicó que no estaba sucediendo nada como eso. Según una teoría, la razón de que la Fuerza Aérea no estuviese dispuesta a ayudar se debía a otro programa gubernamental creado para encubrir a los ovnis. Uno que no fue diseñado para ocultar los restos de ovnis, sino para explicarlos. El Proyecto Libro Azul fue el cuerpo de investigación oficial de ovnis de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde los años 50 hasta finales de los 60. Y uno de los trucos que usaban era eliminar la categoría de posible. Así que si algo era un posible globo, incluso si existía la más remota posibilidad, se convertía en un globo y era la explicación. Lo que querían hacer era poner esos reportes en la categoría de identificados para que el público no se exaltara por ellos. Uno de los modos de combatir la información pública de los ovnis era el ridículo. Primero la negación, luego el ridículo. Y si no funcionaba, decir que era Venus o gases del pantano. Un día un par de caballeros llegaron y comenzaron a interrogarme sobre lo que estaba viendo la gente. ¿Qué había en el aire? ¿Dejó algún tipo de rastro? Sospeché entonces que eran parte del ejército, parte de la Fuerza Aérea. Aunque el proyecto Libro Azul fue cerrado oficialmente en 1970, 3 años antes de los avistamientos de Piedmont, sus métodos de desinformación aún parecían estar en práctica, porque uno de los misteriosos hombres vestidos de negro que visitaron Piedmont después de los avistamientos de ovnis fue nada menos que J. Allen Hynek, el científico que había estado a cargo del proyecto Libro Azul. Mi padre estuvo en una posición incómoda en ocasiones, por ser un científico que quería descubrir la verdad y sabiendo que el proyecto Libro Azul no fue creado para descubrir la verdad sobre el fenómeno ovni, sino para hacer una fábrica de respuestas de relaciones públicas para la Fuerza Aérea, para que pudiesen mostrar a un astrónomo y decir: «Oh, descubrimos que se trató de un avistamiento de Venus o un globo meteorológico o un engaño». Mi padre declaró que lo que se vio en 1973 en Piedmont, Missouri, causó histeria colectiva. No concuerdo con eso. No vi a nadie corriendo alocadamente por las calles de Piedmont. Era un área rural. No hubo histeria masiva en Piedmont entonces. ¿Podrían los cientos de avistamientos de ovnis en Piedmont, Missouri, realmente haber sido un simple caso de histeria masiva? ¿O acaso esos testigos vieron algo que viajó a la Tierra desde otro lugar de la galaxia? Para averiguarlo, tal vez deberíamos preguntarles a los científicos que buscan señales de tecnología avanzada a donde nadie ha ido antes.
Mountain View, California, verano 1997. El astrónomo Seth Shostak está en casa preparándose para cenar cuando recibe una llamada urgente. Sonó el teléfono y era mi jefe del Instituto SETI y me dijo: Seth, creo que debes venir a la oficina. Bien, él nunca me llamaba a casa y ciertamente no a la hora de la cena y nunca me había dicho que fuese a la oficina, así que no sabía lo que estaba ocurriendo. Momentos después, Seth llega al Instituto SETI, una organización sin fines de lucro con la tarea de buscar inteligencia extraterrestre. Entré y había cerca de una docena de colegas mirando pantallas de computadores. Habíamos captado una señal y tenía las características que buscábamos al intentar descubrir si los extraterrestres están transmitiendo en algún lugar de la galaxia. Así que eso fue muy emocionante. Después de intentar localizar la fuente de la señal por horas, la emoción inicial de Seth y sus colegas dio paso a una profunda decepción. Resultó que uno de mis colegas había estado observando cuidadosamente las frecuencias de telemetría de los satélites conocidos y descubrió un satélite europeo que enviaba datos a la Tierra en la frecuencia que estábamos captando y estaba en la dirección que observábamos y dijo: todos pueden regresar a la cama ahora. A pesar de la falsa alarma, muchos científicos importantes creen que el trabajo de SETI es un componente clave en la investigación del fenómeno OVNI, porque si los alienígenas están visitando la Tierra, los programas como SETI podrían decirnos de dónde provienen. El universo ha existido por mucho tiempo, mucho más tiempo que la Tierra y nuestro sistema solar. Podría haber sociedades avanzadas por allí y tal vez han enviado sondas a nuestro sistema solar. Tal vez han enviado sondas a muchos sistemas solares y nosotros solo tenemos uno. Mi padre pensaba que SETI era un esfuerzo sumamente importante. Creía que si nos incumbía como civilización intentar demostrar vida en otras partes del universo, no íbamos a esperar a que nos cayese en el regazo. Sabemos que hay planetas alrededor de todas las estrellas. Ahora debemos observar esos planetas y ver si hay cosas llamadas tecnofirmas. Son firmas de la ocurrencia de una civilización. ¿Están creando lo que llamamos gases de invernadero o expulsando materiales o propiedades que pudiésemos detectar con nuestros instrumentos usando las tecnologías astronómicas normales y naturales que poseemos? Algo que podrían estar produciendo es luz. ¿Tienen ciudades que produzcan luz, ondas de radio o lo que sea? SETI hasta ahora no ha producido resultados. Por los millones de dólares y las estrellas que han analizado, aún no han captado una sola señal que indique inteligencia en el espacio exterior. ¿Por qué? Tal vez le estemos ladrando al árbol equivocado. Después de todo, ¿qué hacemos con SETI? Analizamos ondas de radio del espacio exterior, pero los alienígenas podrían estar riéndose de nosotros diciendo ¿qué? ¿Buscan nuestra civilización usando radio? Es muy del siglo XX. Nos deshicimos del radio hace siglos. ¿Es posible que nuestra tecnología actual sea demasiado primitiva para detectar civilizaciones alienígenas avanzadas en la galaxia? Tal vez. Pero sí debemos creer en algunos investigadores de ovnis. Eso apenas importa, porque según ellos, los astrónomos ya poseen la evidencia que necesitan para confirmar la existencia de naves espaciales alienígenas, evidencia que está oculta a plena vista. Observatorio Haleakala, Hawái, 19 de octubre de 2017. Científicos que trabajan en el telescopio de sondeo panorámico detectan un misterioso objeto oblongo que ha penetrado nuestro sistema solar, llamado Oumuamua, que significa explorador de un lugar distante. En hawaiano, es el primer asteroide interestelar en ser observado por astrónomos. Y muchos creen que su viaje a través de la galaxia hasta nuestro sistema solar no es un accidente. Es solo un pequeño punto en una fotografía. No sabíamos cómo lucía de cerca, sabíamos que tenía forma de cigarrillo, pero más allá de eso tenía el tamaño de un estadio de fútbol. Bien, Avi Loeb, el decano del Departamento de Astronomía de Harvard, sugirió que había una buena razón para pensar que tal vez no era solo una roca, que tal vez era una nave espacial enviada deliberadamente por alienígenas de algún otro sistema solar.
Los astrónomos quedaron asombrados al descubrir que su rastro provenía del espacio exterior de otro sistema solar. No solo eso, sino que la trayectoria era irregular. Esto generó un gran impacto en la comunidad. Incluso astrónomos respetables dijeron: no podemos descartar el hecho de que esta trayectoria irregular significa que es piloteado. Parece muy poco probable que una roca lanzada al azar por la naturaleza llegase con tal precisión al centro de nuestro sistema solar, diese vuelta al Sol y se marchase. Así que podría ser una roca dirigida y tal vez sea una nave espacial alienígena. El hecho de que siquiera tengamos este debate muestra cuánto ha cambiado la situación en los últimos 2 o 3 años. Creo que previamente este tipo de teoría habría sido descartada como una tontería. Los principales medios no habrían cubierto la historia en absoluto y de hacerlo simplemente la habrían ridiculizado. Pero ahora las historias como esta son tratadas muy seriamente y se reportan de un modo absolutamente sensato. No asombrarás a nadie al decirle algo que ya cree. ¿Podría Oumuamua ser una nave alienígena con forma de cigarro, como los muchos otros ovnis que se han reportado en el pasado? Según algunos astrónomos, es una posibilidad real, pero hay quienes creen que podemos descubrirlo con certeza, determinando si es siquiera posible que una nave espacial viaje a través de la galaxia en primer lugar. ¿Qué es esto, amigo? 16 de diciembre 2017. El New York Times publica un artículo que revela la existencia de un programa militar ultra secreto conocido como AATIP, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Su propósito: identificar e investigar ovnis. El Congreso fue informado del AATIP en una carta fechada en enero de 2018. La Agencia de Inteligencia de Defensa le escribió al Congreso diciendo que el programa AATIP fue diseñado para estudiar amenazas de aviación de largo plazo a los Estados Unidos, ya que tal vez dentro de 40 años Rusia, China, Irán y Corea del Norte podrían crear prototipos de aviones secretos, misiles y drones. Pero la carta traía un anexo que decía: adjuntamos una lista de los productos creados bajo el contrato de la AATIP. Antigravedad, invisibilidad, impulso WAR, agujeros de gusano, portales estelares. Y cuando vi esa lista, quedé asombrado. En las semanas siguientes, varios videos previamente clasificados llegaron a manos del público. Entre ellos se encuentra la grabación de un encuentro que tuvo lugar en 2004 entre un escuadrón de jets caza y una nave voladora no identificada que parece no ser de este mundo. Lo que sea esa cosa en el video pasa de unos 300 a miles de kilómetros por hora solo así. Es el equivalente a ir a muchos cientos de kilómetros por hora y golpear un muro. Entonces, ¿qué haría eso? Convertiría tu cerebro en papilla y luego tu cuerpo en gelatina, es decir, te mataría al instante. Así que hay una tecnología allí que protegería a un ser biológico, si es que hay uno allí. No tenemos ese tipo de tecnología aún. Ahora sabemos mucho más sobre el programa AATIP y de hecho de las investigaciones de ovnis del gobierno en general, de lo que sabíamos hace un par de años. Tenemos pilotos involucrados en esos incidentes. Tenemos operadores de radar, exoficiales de inteligencia que han manejado esto. Todos hablan públicamente y dicen oficialmente que esto es real. Es el video prueba de que no solo existen los ovnis, sino que usan tecnología que sobrepasa por mucho la nuestra. Ciertamente es una idea absurda. Pero según un hombre que estuvo allí, la respuesta es sí. El día del incidente, el suboficial P.J. Hughes estaba apostado en el cercano USS Nimitz, el portaaviones desde el que fueron lanzados los cazas. Su tarea era facilitar el almacenamiento de los datos del radar de un avión E-2C Hawkeye que estaba en el aire al mismo tiempo que los cazas encontraron el ovni.
El modo más fácil de explicar lo que es un E-2C Hawkeye es diciendo que es un mariscal de campo del ala aérea. Tiene muchos sensores, tiene mucho equipo de comunicación. Estábamos haciendo pruebas y antes de que ese ejercicio comenzara, el objeto ascendió. Así que todos pudieron verlo bien y luego despegó. No estuve en el avión, así que la información que tengo es de segunda mano, de la multitud de personas que lo vieron. Oh, santo cielo, amigo. ¡Cielo! ¿Qué es esto, amigo? ¡Mira eso volar! Es un gigantesco objeto cilíndrico blanco de unos 14.5 o 15 metros, más o menos, sin ventanas, ni motores, ni superficies de control de vuelo. Básicamente un objeto liso. Parecía un tic-tac blanco, sin medios de propulsión visibles, pero capaz de pasar de velocidad total a cero en un tiempo que no podemos medir. Cuando el Hawkeye partió estaba grabando. Cuando regresó la grabación se había detenido. Tomé los ladrillos, que son discos duros clasificados que graban todo lo que vieron, y los puse en nuestra caja fuerte. 20 minutos después de guardarlos en la caja, mi oficial ejecutivo se presentó en mi puerta con 2 oficiales uniformados de la Fuerza Aérea y me pidió todos los discos duros que estaban en el Hawkeye durante ese vuelo. Normalmente firmaríamos en un libro de registro diciendo, ya saben, este sujeto se llevó estos números de serie. Y cuando comencé a escribir, él dijo, no lo haga. Así que los entregué y se marcharon y nunca supe qué ocurrió con ellos. El 27 de abril de 2020, el Pentágono publicó oficialmente los 3 ahora famosos videos de la AATIP. Al hacerlo, reconocieron que los ovnis mostrados eran genuinamente de origen desconocido, aunque no llegaron a admitir que podrían también ser extraterrestres. El hecho de que el gobierno quiera saber más sobre las cosas que hallamos en el cielo y que ven esos pilotos, significa que hay algo allí. El universo es demasiado grande para que estemos solos. Hay algo más allí afuera. Oh, santo cielo, amigo. Si los extraterrestres realmente poseen tecnologías avanzadas, miles de años adelantadas a las nuestras, ¿no les pareceríamos tan insignificantes y primitivos a ellos como los insectos a nosotros? Tal vez. Pero muchos creen que los alienígenas podrían estar viniendo aquí no a invadirnos, sino a guiarnos a un futuro más increíble que todo lo que pudiésemos haber imaginado. Si los ovnis no son simplemente casos malinterpretados de fenómenos climáticos, oh Dios mío, o tecnología terrestre, ¿es posible que realmente sean naves espaciales extraterrestres? ¡No! En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, visitantes alienígenas han estado viniendo a la Tierra por miles de años y han dejado atrás muchas formas de evidencia, desde magnífica arquitectura hasta símbolos misteriosos grabados en la Tierra. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que en algún momento extraterrestres vinieron al planeta y vieron que existía el potencial para una civilización aquí, así que cambiaron artificialmente la composición genética de nuestros ancestros y dejaron atrás estas enormes estructuras megalíticas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, en las Islas de Pascua, en Sudamérica y en Grecia. En todo el mundo tenemos múltiples historias escritas y orales que nos dicen que esos bloques megalíticos en algún momento levitaron hasta su lugar. Y las mitologías solo suceden porque nuestros ancestros creían haber sido visitados por seres divinos, cuando en realidad lo único divino que tenían era la tecnología mucho más avanzada, que para nuestros ancestros parecía ser divina. La mayoría de estos edificios gigantescos fueron hechos por los humanos, pero con la ayuda y la tecnología de los extraterrestres. Y lo hicieron por causa de los dioses. Los dioses lo querían. La pregunta es ¿por qué los dioses querían eso? Los antiguos astronautas querían que nosotros, los humanos del futuro, comenzáramos a preguntarnos, oigan, ¿qué sucede aquí? La gente de la Edad de Piedra no tenía ni la fuerza ni el conocimiento para hacer eso. ¿Por qué?
Entonces surge la pregunta, ¿hemos sido visitados por seres del espacio exterior? Y ahora vivimos en una época en la que debemos preguntarnos. Los extraterrestres prometieron regresar en el futuro lejano. Y el tiempo se acerca. Ellos regresarán. Incluso creo que ya estamos siendo observados. Pero si visitantes alienígenas o sumamente avanzados están llegando a la Tierra desde otros mundos, ¿no deberíamos temerles? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que, si acaso, el interés extraterrestre en nuestro planeta sugiere que tienen una agenda mucho más benévola. Creo que a partir del siglo XX hemos visto un cambio cualitativo en el fenómeno ovni, y creo que es nuestra tecnología la que ha captado el interés de otros seres, y hablo en particular de la tecnología nuclear. Cuando observamos la confluencia de avistamientos de estos objetos desconocidos sobre sitios de tecnología nuclear y sitios de armas nucleares durante muchos años, está más allá de las probabilidades. Así que esos objetos muestran un interés en nuestra tecnología nuclear. Creo que con los años han catalogado cada instalación nuclear en todo el mundo, en todas las naciones, y han ido de un lugar a otro para registrar lo que hay allí, cuáles son sus capacidades y qué deberían esperar. Tal vez para prepararnos y salvarnos de la destrucción de nuestro mundo. Brighton, Inglaterra, Universidad de Sussex, enero 2001. Nick Pope, analista de defensa para el gobierno británico, asiste a un simposio internacional sobre sistemas de propulsión avanzados. Estas personas, de diversas procedencias, se reunieron unidas por el interés común en sistemas de propulsión exóticos. El tipo de propulsión que finalmente nos llevará a las estrellas. Y si algo en el fenómeno ovni es real, esta es la tecnología que usan los alienígenas, porque evita el problema de, bien, no puedes llegar aquí desde allá. La respuesta es que tal vez puedas. Es que estas personas se reunieron para decir que, de ser cierto, así es como lo hacen. Algunos eran del gobierno, otros del ejército, algunos de la comunidad de inteligencia y algunos de los grandes contratistas de defensa. Otros eran científicos académicos activos. Pero lo realmente interesante es que varias de las personas que asistieron a esa conferencia, que hablaron y presentaron investigaciones allí, llegaron a estar involucrados con el programa AATIP del Pentágono. Por mucho tiempo, el estudio de ovnis no podía mejorar tu carrera, ¿cierto? Podía destruir tu carrera. Pero aún así, no hay duda de que varios individuos muy brillantes, conocedores y de mentalidad científica se han dicho a sí mismos, ¿saben qué? No dejaré que me convenza la propaganda mediática de que esto no tiene sentido. Y comenzaron a investigarlo. Lo que descubrieron es que allí hay algo y comenzaron a comunicarse mutuamente. Es la Universidad Invisible. Ovnis piloteados por extraterrestres que vinieron a la Tierra no para invadir ni destruir, sino para instruir, de ser cierto. Es una idea tentadoramente reconfortante. Pero entonces, ¿cuál sería su meta final? Tal vez la respuesta pueda hallarse no aquí en la Tierra, sino en un planeta vecino, en nuestro propio sistema solar. Marzo de 2020. La NASA anuncia el nombre de su más reciente explorador marciano, Perseverancia, que planea lanzar este mismo año. Estará equipado con un instrumento experimental diseñado para generar oxígeno a partir de la atmósfera marciana rica en dióxido de carbono, pavimentando el camino para que algún día los humanos puedan respirar en Marte. Algunos sueñan con el día en que podamos terraformar Marte, es decir, convertir a Marte en un jardín del Edén cambiando la atmósfera. Luego, el agua líquida fluirá libremente en los lechos de ríos de Marte, así que hablamos de crear un nuevo hogar para nosotros en el espacio exterior.
Si la humanidad está planeando colonizar Marte como el primer paso para expandir su conocimiento del universo, ¿es tan descabellado sugerir que ovnis piloteados por alienígenas podrían estar viniendo a la Tierra por razones muy similares? Debemos pensar en el por qué vendrían ovnis aquí en primer lugar. Y si quisieras hallar espíritus afines, hallar otra vida, enviamos ondas a la Luna, Marte, Saturno, Júpiter y otros lugares. Están buscando vida extraterrestre. Tal vez esté sucediendo eso. Alguien más está enviando sondas. Este es un planeta que desborda mucha vida. Si sabes manipular el ADN, la Tierra podría ser la más grande mina de oro, la mayor. Y eso tiene que ser atractivo. ¿Quieren apoderarse del mundo? Algo me dice que aunque algunos creen eso, no estoy seguro de creerlo. Pero sí creo que hay una gran presencia encubierta aquí. Un monitoreo encubierto en gran medida. Una vez que una sociedad tecnológica alcanza o domina el modo de explorar más allá de su propio sistema solar, al menos moral y filosóficamente, eres lo bastante avanzado como para reconocer que cuando encuentras una especie menos avanzada, tecnológicamente hablando, no debes destruirla. Le permites vivir, le permites desarrollarse y ver qué ocurre. Y según la teoría de los antiguos astronautas, incluso puedes ayudarlos. ¿Y qué opinan? ¿Son los ovnis realmente evidencia de que alienígenas están viniendo a la Tierra a visitar, a examinar, a colonizar? ¿Y realmente nos está ocultando la prueba un gobierno que cree que entraríamos en pánico de saber la verdad? Para las respuestas, deberíamos seguir escudriñando los cielos y hallando más evidencia de lo inusual, lo desconocido y lo inexplicable.